Bueno, ya estamos entrando al bloque de la palabra de Dios en nuestro programa Buscando la Verdad. Como lo habíamos prometido, queremos hacerlo con este tema. Vamos a comenzar con la doctrina de los bautismos. Vamos a comenzar entonces en el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 3. Vamos a ir también comentando los otros evangelios que se refieren a este mismo tema. Tenemos en Mateo capítulo 3 también, en Marcos capítulo 1 y en Juan capítulo 1. O sea, cuando prácticamente al comienzo de los evangelios, entonces tenemos esta doctrina de bautismos. Dice así en el capítulo 3 de Lucas: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y de Lisania tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Bueno, una primera lectura, la primera parte, queremos hacerlo hasta el versículo 22, donde nos habla del bautismo del mismo Señor Jesús. Pero esta primera parte queremos meditar entonces. Dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, es que este profeta del Señor llamado Juan el Bautista, justamente por la tarea que realizaba, tenía que preparar el camino del Señor Jesús. Una tarea no sencilla y que debería cumplirse con fidelidad. Dice también el versículo 2, dice: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Cuando Dios quiere hablar, no importa la circunstancia por la que usted esté atravesando, la fidelidad del Señor en cuanto a querer comunicarse con el hombre y hacerle llegar su mensaje es glorioso. Y también la respuesta de este profeta, porque dice así: y él fue por toda la región del Jordán, alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí tenemos una primera declaración de lo que significa el bautismo. Como está escrito, dice el versículo 4 en el libro de las palabras del profeta Isaías: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. En estos años he visto personas que han relegado y han demorado mucho esta decisión, porque de alguna manera pensaban que tenían que tener determinadas condiciones para dar este paso de la que nos habla la Biblia. Y entonces el enemigo lo ha entretenido con esta decisión y siempre dejaban para otro momento, que es otra de las
costumbres erróneas que tenemos de siempre posponer, y más cuando se trata de decisiones espirituales. Entonces, cuando Dios le habló a Juan, recuerden que él nació prácticamente en el mismo tiempo que nació Jesús. Justamente fue concebido su madre, una mujer que era estéril. O sea, el hecho de que Juan el Bautista llegara ya allí a la tierra con una misión era gloriosa. Él había nacido de una mujer estéril. No sé cuál es su dificultad en este momento. Y dice, pero tal vez a mí Dios no me responda. Dios puede glorificar su nombre aún en la más grande dificultad y que al hombre le parece imposible. En el capítulo 1 de Lucas podemos leer esta declaración en el versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Y eso se refiere a que le estaba respondiendo allí el ángel cuando le dijo, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, de la que llamaban estéril. Allí era el mensaje del ángel a María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Esa es la manera en que fue engendrado este hombre que hablaba acerca del bautismo. Y mire cuál era el mensaje, recordando al profeta Isaías. Voz del que clama, ya había entonces, mucho tiempo antes, este hombre ya fue anunciado ya por profetas. Y dice que él hablaba en el desierto, se alimentaba, dice, de langostas y miel. Pero el mensaje que tenía este hombre era glorioso y tenía que ver con hacer la voluntad de Dios. La palabra nos dice aquí, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Hay caminos que al hombre le parece derecho, dice en Proverbio, pero su final es de muerte. Por eso es que después vamos a ver de qué manera este profeta traía el mensaje. Y algunos dicen, cuando alguien predica en forma fuerte con respecto a la obra de Dios, y entonces dice, es al estilo Juan el Bautista. Porque si bien Dios es amor, también la Biblia nos habla de que es fuego consumidor. No podemos entonces nosotros torcer las Escrituras y hablar solamente de un Dios de amor, cuando el plan de Dios tiene que ser santificar a su iglesia. Y para santificar a su iglesia muchas veces el Señor tiene que consumir algunas cosas que no están bien. Entonces este hombre que anunciaba nada menos que la venida del Señor Jesús, por eso es que queremos también compartirle este pasaje donde el mismo Jesús viene a Juan el Bautista para que lo bautice. Si usted estaba dando vuelta ahora con respecto a este paso, dice, bueno, ahora cuando esté mejor, tal vez en este año, pero yo no sé si al comienzo, tal vez lo hago allá a la mitad de año, al final. Tenemos pasaje bíblico en Hechos de los Apóstoles y que ahora vamos a contar con testimonios gloriosos de cómo el Señor envió ángeles
para demostrarle al hombre que era necesario dar este paso. Y vamos a ir contándole los testimonios y cómo el Señor nos ha hablado también por su misericordia en nuestro ministerio. Y tuvimos la oportunidad entonces de hacer esta tarea gloriosa para el Señor. Dice entonces: enderezad su senda, todo valle se llenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Aleluya. Entonces, para que podamos ver claramente la salvación de Dios, hay algunas cosas que tienen que suceder. Enderezar las sendas. Si nuestro andar es claro que no es aprobado por Dios, lo que debemos hacer con urgencia y aprovechar ya este comienzo de año es pedirle al Señor para que nuestras sendas se puedan enderezar. Dice: todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. En un valle, o en los lugares donde uno se transita y hay pozos. Volvíamos de la radio y mi hijo me dice: ¿viste, papi, que esta calle se llama Fortín Los Pozos? Bueno, sí, en verdad hay muchos pozos. Y uno no puede transitar allí en forma tranquila o regular, porque tiene que ir esquivando los pozos. Bueno, si alguien quiere entonces entrar en los caminos del Señor, debemos evitar todos esos caminos que nos hunden y que no nos dejan caminar libremente en los planes del Señor. Usted puede estar pensando: ¿qué tiene que ver esto con el bautismo? Es que es necesario que usted sepa el paso que va a dar, porque de lo contrario usted va a entrar seco y va a salir mojado, y esa va a ser la única diferencia. Pero ya el Señor tiene un plan glorioso que quiere cumplir en su vida, y eso requiere de su participación, eso requiere de su decisión. Escucharon recién un mensaje en una red social de un predicador acerca de estar confiado y de creer y no tener duda de que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo un plan maravilloso de salvación. Hasta ahí todo glorioso, amén. Ahora, si yo no pongo mi parte y yo no obedezco los mandamientos del Señor, no es culpa del Señor que yo me pierda. O sea que volvemos a reiterar desde nuestro programa, humildemente, de acuerdo a lo que el Señor nos ha revelado, la salvación se pierde si usted no obedece a los mandamientos del Señor. Se pierden los predicadores por predicar un evangelio falso, y se pierden los oyentes por escuchar un evangelio torcido. Entonces, aquí Juan el Bautista, que tenía que anunciar nada menos que el regreso del Señor, la venida del Señor, ahora ya estamos esperando su regreso, y decía de esta manera: y se bajará todo monte y collado. Los montes son las alturas, que significa muchas veces el orgullo del ser humano, mientras no es humillado. Recuerde que esto le pasaba al mismo apóstol Pablo antes de conocer a Jesús. Él tenía su religión y pensaba que estaba yendo derechito para el cielo. Pero resulta que el Señor tenía un plan con su vida. Sí, para usted que está escuchando, Dios tiene un plan, pero usted tiene que escuchar la voz de Dios, tiene que escuchar lo que dice la Biblia, y tiene que renunciar a su religión falsa. Y eso tal vez
le va a significar una decisión personal, porque hasta ese momento Saulo, que luego fue Pablo, tenía su religión y él practicaba. ¿Y sabe cómo practicaba la religión? Este religioso persiguiendo a los cristianos. ¿Cómo será su actitud en este tiempo? Dice, yo tengo mi religión y a los que menos los soporto son a los evangélicos. ¿Dónde está allí el amor de Dios? No hay misericordia. Entonces el Señor nos brinda la oportunidad de conocer su palabra. Y esto es lo que pasó con este apóstol. Él se iba en su plan de perseguir a la iglesia, dice, y tomarlo a los santos y llevarlos presos. Pero Jesús se le apareció allí, dice, y cayó del caballo. El caballo significa el orgullo, la soberbia, la altivez del ser humano. Pablo tuvo que caer allí y además quedó ciego. Esa es la manera en que muchas personas se encuentran lejos de Dios, con una ceguera espiritual. Y nos dice la Biblia que los que adoran ídolos o imágenes, ellos mismos son testigos de que esas cosas no ven. O sea, póngale usted su dedo en el ojo a ver si cierra. Bájele del altar donde le tiene a ver si camina. Háblele a ver si le oye. Son abominación para Dios. Pero en este caso el apóstol se encontró con el Señor y fue uno de los hombres más usados y que quedó registrado en la Biblia como un apóstol que hizo la voluntad de Dios. Continuamos un poquito entonces aquí porque los minutos van avanzando. Y dice así: los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí nos habla de que hay un lugar para transitar y que es el camino que Él ha preparado a través de los mandamientos, a través de la doctrina apostólica. Y ese es el camino por el cual debemos andar. No es que cada denominación o cada religión pueda tener, como algunos pretenden, hacer declaraciones a través de concilios y pretender que eso sea palabra de Dios o que se iguale a la Biblia. Por su misericordia el Señor ha dejado revelada su palabra y esta es la que debemos seguir. Entonces el Espíritu de Dios va a hablarle a usted y decía un hermano la vez pasada en una reunión, es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Claro, porque se nos hace más fácil a veces escucharle a alguien que muchas veces ya viene torcida en una enseñanza, como dice el mismo apóstol Pablo, allí a su hijo espiritual Timoteo, doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Entonces no puede descifrar claramente cuál es el plan del Señor. No lo puede, porque ya ha sido engañado. Una de las formas en que usted puede encontrarse con la verdad bíblica y la doctrina apostólica es humillarse delante del Señor y renunciar a todo lo que no está basado en la palabra de Dios. A partir de allí usted puede recibir la guía del Espíritu Santo. Imagínense lo que significó para Pablo, que dice que allí ya ocupaba dentro de la religión judía cargos importantes. Pero nada de eso le sirvió
porque cuando se encontró con el Señor, Dios le quitó esa soberbia, ese orgullo, y lo dejó ciego. A partir de ahí recién pudo ver el plan de Dios, y por eso fue un apóstol muy perseguido hasta hoy día. No está el apóstol Pablo, pero vaya usted a predicar alguna doctrina del apóstol Pablo y a ver si no tiene dificultades. Que por otra parte no es de Pablo, sino es del mismo Señor que a través de su espíritu inspiró a este apóstol. Dice, los caminos ásperos allanados, los caminos que no nos conducen al plan del Señor. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Vamos a continuar un poquito más entonces en el versículo 7. Dice, y decían las multitudes que salían para ser bautizados. Imagínense las multitudes. Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9. Estamos en el capítulo 3, si usted nos sintoniza a partir de este momento, en la predicación de Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando la gente recibe un mensaje, por más fuerte que sea, reacciona y allí entonces dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como ocurrió allí cuando Dios abrió las puertas allí a Pablo y a Sila cuando estaban presos. Dice que los guardiacárcel allí, los carceleros, se preocuparon mucho porque las puertas de la cárcel se abrieron. Y entonces le dice, varones, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Cuando las personas reciben el mensaje de la palabra de Dios, son convencidos de que están fuera de la voluntad de Dios y que necesitan un arrepentimiento, y esto debe ser genuino. Por eso este hombre le decía, ellos ya venían para ser bautizados. Y este apóstol le dice, ¿qué, oh generación de víboras, quién le enseñó a huir de la ira venidera? No es un mensaje atractivo cuando uno tiene que predicar el Evangelio de Jesucristo. Salvo que usted tome algunas partes del mensaje que le hablen solamente de prosperidad material y que todo va a estar bien y que en el año que viene va a estar mejor que el anterior. Sin embargo, Dios nos va a hacer atravesar también por dificultades, porque la Biblia dice que es necesario que a través, no de algunas dificultades, sino a través de muchas dificultades entremos en el reino de los cielos. Entonces, si usted está preparado para un evangelio light, falso, usted en la primera prueba que tiene va a decir, a mí Dios no me quiere, a mí Dios me falló, porque me dijeron que no me iba a faltar nada, que iba a tener vehículos nuevos, y resulta que cada vez estoy peor. Sin embargo, los predicadores están llenando sus bolsillos y están haciendo grandes edificios, engañando y no preparando a la iglesia de Jesucristo para el tiempo final. Hay una discusión teológica acerca de esto, del regreso del Señor Jesús, y muchos van a ser sorprendidos cuando los tiempos se compliquen aún más, en vez de mejorarse. Ahora, si usted cree realmente en Dios, Dios a usted lo va a suplir, Dios a usted lo va a guardar, Dios a usted le va a llenar de su paz.
Dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ya el profeta Isaías también en tiempos antiguos decía, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nuestros pensamientos están en el Señor, Dios puede guardarnos y darnos una paz gloriosa. Y esto lo hace el Señor cuando nosotros perseveramos más allá de las dificultades y más allá de los errores que aún podemos cometer, porque Dios nos conoce. Y dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque Israel se jactaba, y hasta hoy día se jacta, de ser el pueblo elegido por Dios. Pero resulta que a quien el Padre envió, a quien le dio toda la autoridad, dice la Biblia que el Padre a nadie juzga, sino que toda la autoridad le dio al Hijo, es justamente al quien los israelitas le rechazan, hasta hoy día. Es más, cuando se acerca el tiempo final, ahora ellos están preocupados ahora porque quieren reconstruir el templo. Y no se dan cuenta que van a ser nuevamente engañados por no aceptar al que el Padre le envió. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y dice que Dios puede hacer hijos a Abraham aún de las piedras. Parece algo imposible, pero ¿qué hay imposible para Dios? Cuando Dios quiere hablar a un pueblo que es rebelde, que se opone a la palabra de Dios, siempre va a tener un instrumento que va a decir la verdad, no tratando de agradar a los hombres. Por eso Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. No busco ahora el favor de los hombres, no busco ahora agradarles. El mensaje que el Señor muchas veces trae es difícil de asimilar, puesto que la apostasía ha llegado a todas las religiones y aún dentro de la iglesia llamada del Señor. Cuando estamos hablando de la iglesia del Señor, estamos hablando de aquella iglesia que acepta la palabra de Dios y toma como autoridad a la Biblia, no aquellos que se rigen por tradiciones. Y el versículo 9, vamos a ir avanzando aquí con este versículo, ya vamos, por ahora se nos va yendo esta segunda hora del programa, pero dice así, y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Bueno, la verdad que con este versículo ya estaríamos ya terminando, y uno dice, pero ¿y todo lo que ya dijo no es suficiente? Que hablaba de un arrepentimiento sincero, frutos dignos de arrepentimiento. Luego les dice que no se justifiquen pensando que tienen una religión y que por lo tanto no necesitan. A mí, dice, me basta con la religión que me dejó mi abuela. Ella era muy religiosa. Pero si no está obedeciendo a la palabra de Dios, no va a servirte de nada. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, y nadie, ¿escuchó usted esta palabra? Nadie, ningún presidente, ningún juez, ningún legislador, nadie, ningún ser humano sobre la tierra puede ir al Padre si no es por Jesús.
Si usted está escuchando y forma parte de algún gobierno, este hombre tenía la capacidad también de hablarle a los gobernantes. Por eso que comienza aquí. Y vamos a ver después, más adelante, cómo Juan el Bautista les reprendía a Herodes, porque resulta que Herodes, por el cargo que tenía, se aprovechaba de su hermano, y tenía la mujer de su hermano. ¿Cómo usted está aprovechando el poder que tiene en sus manos ahora? Para el mal. Pero sabe que delante de los hombres de Dios eso no queda oculto. Ellos pensaban que allí reunidos, allí en la casa de gobierno, en el palacio, allí nadie sabía lo que pasaba. Pero este profeta del Señor vino y le dijo que no está bien que tenga la mujer de su hermano. No está bien, está fuera de la voluntad de Dios. Y se enfurecía allí este hombre, este rey, quería matarlo. Pero Dios es fiel y es verdadero. Y dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. La Biblia dice que nosotros somos árboles y plantíos de Jehová, pero para dar fruto, y buenos frutos. Si eso no se da, el otro paso, usted no va a tener un árbol en su quinta ahí que no da ningún fruto. Dice, pero otro año más pasó y no dio fruto. No sirvió para nada. Entonces dice, se corta y se echa en el fuego. Oramos en este momento. Amado y soberano Dios, Señor, tu misericordia ha sido renovada ya sobre nuestras vidas en este nuevo año. Te pedimos, Señor, por aquellos que están atravesando dificultades, que tu amor y tu misericordia los pueda iluminar, Señor, para encontrarse con el Salvador de sus almas. Señor, aquellos que se quieren justificar, Señor, a través de religiones falsas, a través de doctrinas de demonios, espíritus engañadores, Señor, tu misericordia los ilumine, porque con verdad y misericordia se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, tenemos la última oración y usted puede dar este paso para acercarse a Dios. Repetir esta sencilla oración: amado y soberano Padre, he escuchado tu palabra y reconozco, Señor, que necesito un arrepentimiento genuino. Por eso en este momento acepto la sangre derramada por Jesús en la cruz para perdón de todos mis pecados. Ayúdame, Dios mío, a permanecer en tus planes y perseverar hasta el final de mis días. Te lo pido todo en el nombre glorioso y santo de Jesús. Amén y amén.